toco para grabar. Ahí está bien. Dios les bendiga, hermanos, en esta hermosa tarde o noche. Gracias a Dios por la oportunidad que nos concede de estar a través de este medio transmitiendo para que aquellos que no nos hemos podido congregar, pues podamos esta noche oír la palabra de Dios. Y antes de iniciar, pues vamos a cantar unos coros. Gloria a Dios. Porque para siempre, oh Dios, tu misericordia es. Porque para siempre, oh Dios, tu misericordia es. Mejor que la vida es, mi alma lo sabe bien, porque para siempre, oh Dios, tu misericordia es. Más alta que el cielo está, más vasta que el ancho mar, porque para siempre, oh Dios, tu misericordia es. Mejor que la vida es, mi alma lo sabe bien, porque para siempre, oh Dios, tu misericordia es. Por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayó su bondad. Nuevas son cada mañana, nuevas son cada mañana, y grandes escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová, porque nunca decayó su bondad. Levantemos nuestras manos al Señor de los cielos y volvamos a Jehová. Gloria a Jesús. Oh moradora de Sión, alaba a Jehová, grandes son sus maravillas. Oh moradora de Sión, alaba a Jehová,
su nombre, fue cantando, otra vez gritando, acompañado del sonido de mi cocina, fue cantando, otra vez gritando, avivando a su Dios. Le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos, le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos. Gloria a Jesús, gloria a Dios. Terminamos este tiempo con un coro de adoración y luego vamos a escuchar la palabra del Señor. Con su sangre nos has redimido para nuestro Dios. De todo linaje, pueblo, lengua y nación, nos hace reyes y sacerdotes para nuestro Dios, y reinaremos sobre la tierra. Gloria al Cordero de Dios. Nuestro Dios, ¿verdad?, por la oportunidad que nos concede, y ahí en sus hogares donde están reunidos, tal vez viendo esta transmisión en vivo, esperamos alcancen la bendición de nuestro Dios, y que a pesar de las circunstancias y situaciones que estamos pasando adversas para muchos, creemos nosotros, ¿verdad?, como iglesia, que tenemos un Dios vivo, un Dios grande, un Dios real, un Dios que está con nosotros. Él no nos ha dejado, nunca nos dejará. Todo aquello que buscamos al Señor, pues tenemos esa gran esperanza de que nuestro Dios siempre está con nosotros. Vamos a leer una porción de la Biblia en 2 Crónicas 20, versículo 10. Dios. De Jesús. Dice la palabra del Señor, esperando que lo estén buscando en sus casas. 2 Crónicas capítulo 20, versículo 10 en adelante. Dice así como está escrito: Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y los destruyese. He aquí ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en
En nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová, con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Gloria a Jesús. Padre nuestro que estás en los cielos, venimos ante tu presencia, Señor, en esta hermosa noche, Padre Celestial, esperando que tu palabra haga, oh Dios, mella ahí en el corazón de aquellos que están oyendo, Señor, en esta hermosa hora, oh Dios eterno. Venimos ante tu presencia, pidiendo, Dios eterno, que tu Espíritu Santo tome el control en nuestras vidas, tome el control en aquellos que están oyendo, tome el control, Señor amado, y que, oh Dios eterno, no quitemos la sintonía de esta palabra, Señor, que viene en esta hermosa hora para nosotros. Gracias te damos por tu bondad, gracias te damos por tu misericordia, gracias te damos, Señor, porque a pesar de todo, tú nos hablas, Señor, a través de tu palabra. Esperamos, Señor, que tu Espíritu Santo nos consuele, nos afirme y también nos dé, Señor, palabras, oh Dios eterno, de, oh Dios, arrepentimiento. Gracias, Jesús, a ti sea toda la gloria en el nombre del Señor. Amén. Gloria a Dios. El tema es la iglesia en estos tiempos, o la actitud de la iglesia en estos tiempos. Sabemos que si hay un problema de salud, hay un problema de salud, ¿verdad? La gente tiene que acudir al indicado, que es el doctor, ¿verdad? Si hay un problema mecánico, por decirlo así, la gente tiene que acudir al mecánico que conoce bien el asunto de los carros. Entonces, hermanos, pero lo que queremos hacer notar ahora es que nosotros, la iglesia de Cristo, la iglesia de Dios, tiene un objetivo en la tierra, tiene un objetivo central, y es dar a conocer el nombre del Señor, o poner el nombre del Señor en alto, ¿verdad? Esa siempre ha sido la intención de la iglesia, o el objetivo principal de la iglesia. Los mecánicos, los doctores, los ingenieros tienen sus funciones para las cuales trabajan, pero las iglesias de Cristo trabajan para poner al hombre en sintonía con Dios, para poner al hombre de acuerdo a los lineamientos con Dios. En otras palabras, la iglesia se encarga del trato que el hombre tiene que tener hacia Dios. Por ejemplo, la actitud que debe de tomar la iglesia o el ser humano ante un Dios supremo, ante un Dios real, ¿verdad? Entonces hay un Dios real, hay gente que busca de Dios, hay gente que no busca de Dios, y esa es la intención de que nosotros, la iglesia de Cristo, pongamos en alto el nombre de Dios. En estos tiempos de angustia, pues podemos ver que posiblemente la iglesia no está tomando un papel importante en cuanto a esta situación. Pero hermanos, nuestra situación, nuestro mensaje o nuestra función ante esta situación es siempre predicar la palabra de Dios. Dios ha hecho con un propósito. Dios hace las cosas con un propósito, y posiblemente dirán, bueno, que Dios más injusto, pero nuestro Dios de otra manera quiere que el hombre esté buscándole a Él, ¿verdad? Quiere que el hombre se interese en sus asuntos, que el hombre busque de Dios para que puedan ser perdonados sus pecados. Los pecados del hombre son los que llevan a una calamidad mundial. Es el pecado que se introdujo en el primer hombre, lo que trajo una caída de la humanidad total, y esa caída es la que nos tiene en esta situación también. Entonces es Dios el que nos ha, a través de tantas pandemias o pestes o situaciones, guerras, hambrunas, Él nos ha tratado de juntar, de activar, por decir así, o que pongamos la mirada en Él, ¿verdad? Entonces, Dios no se hace de la vista corta, como dicen por ahí. Dios no se hace el del ojo pacho, ¿verdad? Ante la situación que se da a nivel mundial. Por ejemplo, en estos días se predica un mensaje libre, un mensaje fácil, un mensaje que es cómodo. Hay un mensaje de prosperidad mal predicado. Entonces no crean que Dios se hace el del ojo pacho por esas situaciones. Dios va a juzgar en su debido tiempo a aquellos que predican un falso mensaje de parte de Dios. Cuando Dios dice cuando dicen ellos que Dios ha hablado y Él no ha hablado, entonces eso es un mensaje falso. La prosperidad ha llevado a miles, a millones, a nivel, no solo en este país, sino a nivel mundial. El evangelio de la prosperidad, por ejemplo, a acomodarnos, a tener riquezas y no pensar viviendo, creyendo que vivimos con Dios, y
alejado de Dios. En otras palabras, la sociedad a nivel mundial vive pensando en Dios, pero no vive de acuerdo a los lineamientos de Dios. Entonces es el pecado el que a distancia a Dios del hombre o al hombre de Dios, y es el pecado el que nosotros tratamos en las congregaciones, es el pecado el que la Biblia trata con el hombre, es el pecado el que nosotros debemos de predicar en estos días, ¿verdad? Posiblemente muchos estén diciendo lo que necesitamos es un mensaje de esperanza, un mensaje de consolador. Sí, un mensaje consolador, pero hay que notarse también que Dios promueve todo esto también para que el pueblo de Dios despierte, el pueblo de Dios salga de esa situación acómoda en la cual ha estado viviendo y entonces ponga sus ojos en el Señor. Por un ejemplo lo vemos en Amós 4 del 6 al 10. Lo voy a leer, Amós 4, del 6 al 10, dice: os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Dice, nótese ahí, dice, no os volvisteis a mí. En otras palabras, les di hambruna y ustedes no se volvieron a mí. También os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad y sobre otra ciudad. No hice llover, sobre una parte llovió y la otra sobre la cual no llovió se secó. Y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua, y no se saciaban con todo. No os volvisteis a mí, dice Jehová. Os herí con viento solano y con oruga. La langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas y vuestros higuerales y vuestros olivares, pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová. Envié contra vosotros mortandad, tal como en Egipto. Maté a espada a vuestros jóvenes con cautiverio de vuestros caballos, e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Si notó entonces en lo que hemos leído, Dios ha mandado pestes, ha mandado hambre, guerra, ha matado a jóvenes con la intención o con el propósito que en este caso el pueblo de Israel, cual era el pueblo en donde el nombre de Dios se manifestaba, el nombre de Dios se ponía en alto. Esa era la intención del pueblo de Israel, que el nombre de Dios saliera de Israel hacia las otras naciones, se conociera a Dios y se pusiera el nombre de Dios en alto. Mas ellos se fueron en pos de otros dioses, se fueron en pos de la idolatría, se fueron en pos de hechicería, se fueron en pos de adivinación. Ellos se alejaron de Dios. Nótese que en estos tiempos de Amós, ellos creían en Dios, pero las riquezas se habían apoderado de ellos, y ellos no se volvieron de corazón a Dios en ese tiempo. Dios mandó todo esto a ellos para que ellos se volvieran a Dios. Entonces, ahora en día, hermanos, la humanidad entera dice creer en Dios, se dice que creen en Dios, muchos afirman que creen en Dios, pero su corazón está lejos de Dios. Como dice el profeta, este pueblo de labios me honra y su corazón está lejos de mí. Entonces está lejos el hombre de agradar a Dios, hacer su voluntad, y ese es un mensaje duro, pero la iglesia de Cristo es un buen momento, un buen tiempo para aprovechar y que todo esto se pueda decir, por ejemplo, que Dios nos quiere dar un mensaje a nosotros, el pueblo de Dios, no a las naciones, sino al pueblo de Dios. Ahora nosotros somos el pueblo de Dios, el pueblo escogido de Dios. Antes era Israel, mas nosotros ahora somos los que llevamos el nombre de Dios en alto. Es la iglesia de Cristo la que pone el nombre de Dios en alto. Por amor a su nombre es que Dios nos salva, por amor a su nombre es que Dios nos perdona, por amor a Él, porque para que poner su nombre en alto es que Dios hace lo que hace con nosotros. Entonces el mensaje entonces es para nosotros, para que nosotros pongamos la mirada en Dios. Posiblemente las muchas iglesias, mucha gente en general predica de Cristo, pero hay una falsa enseñanza, falsa doctrina, herejías, adivinación, espíritu de adivinación, hechicería, y todo esto se ha proliferado a nivel mundial, y Dios no crea usted que no va a poner juicio
sobre esta situación. Dios va a poner juicio sobre estas cosas que se están dando, y aún va a poner juicio sobre aquellos que predican enseñanzas que no están en la Biblia, aún herejías que la Biblia no está diciendo. Y cuando ponga esos juicios, entonces, hermanos, nosotros debemos de alertarnos y nosotros predicar la sana doctrina, la cual nosotros hemos escuchado siempre, ¿verdad? Dios no va a pasar por alto estas situaciones. Dios de una de otra manera va a hacer mirar hacia Él al pueblo de Dios. Y dicho sea de paso, también es una oportunidad para que aquellos que saben de Dios busquen al verdadero Dios, al Dios no conocido, a las naciones, y pongamos nosotros el nombre de Dios en alto. Dice en 2 Crónicas capítulo 20, el que hemos leído, que Josafat tenía un problema, la guerra se le había venido. Este es un ejemplo de una guerra que se le avicinó a él. Los hijos de Amón, estaban ahí los hijos de Amón, los moabitas, los amonitas, los meunitas, se habían reunido para enfrentar a Israel, para detener su avance. Israel, pues a Josafat se le metió miedo, estuvo en pánico, y dice que él empezó dice en el versículo 23, dice: entonces él, Josafat, tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Nótese que Josafat, al verse asediado por las circunstancias de la guerra, no salió huyendo, sino que se fue a Dios, se presentó a Dios. Dice que humilló su rostro. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Pero fue una circunstancia que los enemigos provocaron, por así decir. Todo esto lo hizo Dios, por ejemplo. Por lo tanto, Josafat aprovechó esa situación y se fue, proclamó ayuno. O sea, lo que estamos viendo es que Israel se había alejado de Dios, pero cuando están asediados, Josafat se acuerda de Dios, va, proclama ayuno, y entonces se humilla ante Dios. Pero hay un mensaje siempre de parte de Dios de arrepentimiento, para que nosotros pongamos nuestro corazón, ¿verdad?, al arrepentimiento. Entonces dice el versículo 5 y 6 de 2 Crónicas 20, dice: entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo. Como vemos, Josafat se presentó ante Dios. Es que él ha organizado en algunas ocasiones estas situaciones para que los hijos de Israel, en este caso, se pusieran en pro de Dios, ¿verdad? Y hoy podríamos decir que nosotros podemos tener temor también ante tal situación, ¿verdad?, la que nos está agraviando a todos. Pero nosotros debemos de saber que podemos ir a aquel que tiene la solución a nuestros problemas. Es Dios. Es Dios el que nos ha llevado, nos ha dicho: oigan, yo estoy aquí, yo no he desaparecido, yo existo en el mundo, yo soy real, realmente yo soy Dios, y quiero hacerles un llamado. Así que es un llamado de arrepentimiento para aquellos que están viviendo la vida cristiana superflua, ¿verdad? Como dicen entre sí y el no, ¿verdad? Entonces dice el 6: y dijo Jehová Dios de nuestros padres: ¿no eres tu Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano la fuerza y el poder, que no hay quien te resista? Entonces Josafat pone la confianza en Dios, y dice el versículo 9: y si mal viniera sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Es un llamado al pueblo de Dios. Cuando suceden estas situaciones, Dios nos está mandando un mensaje. Posiblemente muchos predican de un mensaje alentador, ¿verdad? Tengan fuerza, Dios te da fuerza, Dios te va a sanar, Dios te va a sustentar. Pero en sí el mensaje no puede ir acompañado de ese mensaje con el otro mensaje, que es: vengan al arrepentimiento, porque ustedes se han alejado de Dios. Y ese es un mensaje para
pueblo de Dios. De nuestros púlpitos muchas veces se predica la palabra falsamente. Entonces, falsamente Dios va a juzgar todo esto. Entonces, es un llamado para que nosotros vivamos con un corazón íntegro en la iglesia y un corazón íntegro ante Dios, y que pongamos el nombre de Dios en alto. Oiga lo que dice el 9: porque tu nombre está en esta casa. No Josafat fue a pedirle a Dios porque al ver la humillación de ellos, ¿verdad?, Dios iba a tener misericordia. No por eso, sino que Josafat sí fue a Dios y se fue en humillación y en ayuno, pero realmente fue porque ahí se estaba predicando o poniendo el nombre de Dios en alto. Es Dios el que, cuando nosotros ponemos el nombre de Dios en alto, entonces nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios. Poner el nombre de Dios en alto significa entonces que nosotros, hermanos, debemos de vivir con un corazón íntegro ante Dios. No falsamente viviendo una vida cómoda y viviendo a espaldas de Dios. Entonces Josafat dice en el versículo 9: porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Versículo 12 dice: oh Dios nuestro, no nos juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Oiga lo que dice el versículo 12: viene una gran multitud contra nosotros y nosotros ya no hay fuerzas. Es lo que está pasando con el mundo en general, ¿verdad? Ya no hay fuerzas, los grandes líderes no hayan qué hacer, no hay una solución que se va a decir ya de aquí a 20 días va a estar tranquilo todo. No hay solución, no hay una fuerza. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer nosotros como iglesia? Es la posición de nosotros como iglesia es, hermanos, Dios nos está dando un mensaje tanto a nosotros como al mundo entero, ¿verdad? Al mundo entero, de que por favor miren a Dios, que Dios es real, que Dios es el que trae toda esta situación, para que nosotros de alguna u otra manera volvamos nuestros ojos a Dios. Dice: no sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. No sabemos qué hacer. El hombre en su fuerza es incapaz de hacer cualquier cosa contra un enemigo que ni siquiera sabemos, ¿verdad? Un enemigo que ni siquiera sabemos cómo actúa, o no lo podemos enfrentar cara a cara, porque no lo vemos. Entonces es un enemigo invisible, por así decirlo, pero Dios, hermanos, es más poderoso que cualquier situación. Entonces la iglesia debe de tomar la confianza en Dios y decir: bueno, hemos pecado, hemos hecho esto, hemos hecho lo uno. Es un mensaje a la reflexión de nuestros corazones, de que hay un Dios que está ahí esperando por nosotros. Hay un Dios que está ahí, que es real en nuestras vidas. Que no tomemos la vida del evangelio del cristianismo, o no tomemos el evangelio a la ligera. Que no tomemos el evangelio como que si Dios no existe, o como que si Dios es nomás un cuento, ¿verdad? Nuestro Dios, hermanos, es real. Y si Dios es real, hermanos, entonces nosotros vamos a ir al Dios que tiene el control de cualquier átomo de todo este universo, ¿verdad? Nuestro Dios es real, y por lo tanto nosotros debemos de tener también integridad real ante Dios, que es real. Amén. Nuestro Dios, entonces, hermanos, hace un llamado a través de estas situaciones para que nos fortalezcamos en fe, y para que creamos en Él, y para que pongamos el nombre de Él en alto. El versículo 12 dice: no sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová, con sus niños y sus mujeres y sus hijos. ¿Ven? Entonces Dios trajo esta situación en el caso de Josafat para que pusiera o buscara a Jehová. Si no hubiera una situación como esa en el caso de Josafat, pienso que no hubiera declarado ayuno general, no se hubiera humillado hasta ese momento el corazón de Josafat. Mas cuando está la circunstancia, entonces viene el arrepentimiento, viene la humillación, y ellos están dispuestos a hacer lo que Dios quiere que hagan, ¿verdad? Que pongan su nombre en alto. En 2 Crónicas, el mismo libro, y con esto vamos a ir terminando, 7:14, tenemos una forma como poder presentarnos ante Dios. Dice el 7:14, dice el 12: y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido
establecido para mí este lugar por casa de sacrificio. Y yo cerraré los cielos para que, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, y si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y se buscaren mi rostro y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. La misma situación. Si Dios, dice el 13, enviare pestilencia, enviare hambre, enviare lo que envía, pero si el pueblo se humilla, en este caso en la casa de Dios, en este caso en el templo de Salomón, pero nosotros siendo el pueblo de Dios, si nosotros nos humillamos pensando en el nombre de Dios, ¿cómo ponerlo en alto? Entonces, hermanos, si nosotros nos humillamos, dice, eso indica que nosotros nos debemos o tenemos que arrepentir de aquellas cosas que están mal hechas en nuestras vidas, ¿verdad? Por ejemplo, hablando personalmente, hablando localmente como iglesia, hay cosas que están mal hechas y eso es lo que debemos de hacer, corregir esas situaciones. A nivel internacional, a nivel mundial, hay palabra mal hablada, mal predicada, prosperidad en todos lados. Entonces eso está, Dios no va a perdonar eso y lo va a llevar a juicio, mas nosotros, hermanos, debemos de poner el nombre de Dios en alto. El consejo de esta noche entonces es nosotros poner la confianza en aquel que es real, Dios. Dios es real, nosotros como sus hijos somos reales y debemos de darle una real alabanza, real adoración, o tener integridad en nuestros corazones, pensando en que Dios es el único que nosotros podemos ir y humillarnos ante Él, ¿verdad? En arrepentimiento y fe. Cuando eso suceda, entonces Dios va a contestar las oraciones de aquellos que le buscamos. Hay un pueblo elegido si se humillare en mi pueblo, dice, ¿verdad? Mi pueblo. No es cualquier gente que va a orar y esa promesa se le va a hacer. No, es aquel que es su pueblo. Nosotros somos pueblo de Dios porque hemos reconocido o hemos puesto el nombre de Dios en alto. Así es que esa es la invitación. Hermanos, no menguemos en fe, sigamos siempre hacia adelante, creyendo en el Dios que es real. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar. Antes de terminar, oramos para que todos pues nos pongamos en contacto con Dios, ¿verdad? Padre nuestro, gracias te damos, Jesús, por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu bondad. Gracias por esta hermosa noche que hemos hablado tu palabra, Señor. Esperamos que hables el corazón de cada hermano, Señor, que está oyendo esta predicación, Señor. Que tu palabra haya hecho efecto en aquellos que se quedaron desde un principio, Señor, escuchando tu palabra. Esperamos que tu Espíritu Santo tome el control en nuestras vidas, Señor. Cambie nuestra manera de pensar hacia ti y que creamos en un Dios real, un Dios grande, un Dios poderoso, Señor. Tú eres un Dios excelente, un Dios grande, Señor, y eres real en nuestras vidas. Por eso estamos acá, Señor, esperando que tu Espíritu Santo, oh Dios eterno, haga, oh Dios, lo que tenga que hacer con la iglesia, no solo esta iglesia, sino aquella iglesia que es tuya, que está a nivel mundial, Señor. Esperando, Señor amado, que hablemos la palabra íntegramente y que tu Espíritu Santo haga lo que va a hacer con cada uno de nosotros. Perdona nuestros pecados, perdona a aquellos, Señor, que se arrepienten en fe y vienen al conocimiento tuyo, Padre. Gracias, Jesús, por tu misericordia. En el nombre del Señor. Amén.